El aire de la hacienda Villalba olía a azahar y a una soledad antigua que ni el lujo más desmedido podía disimular. Era un lugar donde el tiempo no pasaba, sino que se detenía en un cristal frío para ser contemplado por unos pocos elegidos. El conde Adrián de Villalba, el dueño de aquel imperio de piedra y orgullo, no caminaba, sino que reclamaba cada centímetro de su tierra con el peso de su arrogancia. Su vida era un guión inmutable de fiestas ostentosas, caballos de pura sangre y una frialdad que había aprendido a exhibir como una condecoración. No le importaban las personas, solo las posesiones, y el mundo entero parecía moverse al ritmo de su voluntad implacable. Pero aquella noche, en la cúspide de su soberbia, algo se quebró. La copa de vino tinto no cayó por un accidente. Cayó por la rabia contenida en la mano temblorosa de una criada, y el hilo escarlata manchó el impecable vestido de seda blanca que Lucía Ferrer, la joven y digna profesora de la aldea, había comprado con sus ahorros para asistir al baile de caridad. No era un simple vestido, era un símbolo de su esperanza por ser aceptada en un mundo que la miraba con desprecio. Adrián, con esa sonrisa de depredador que le era tan característica, no ofreció disculpas, solo una burla que resonó en el gran salón como un latigazo. «Parece que la decencia y la torpeza van de la mano en tu clase, señorita Ferrer», sentenció, haciendo que la risa de los invitados se multiplicara. Lucía no bajó la mirada. Sus ojos verdes se clavaron en los del conde con una mezcla de dolor y una fuerza inquebrantable que él no estaba acostumbrado a ver. Ese fue el primer impacto, un duelo de almas silente, donde el conde se sintió extrañamente incómodo, no por la mancha, sino por la verdad desnuda en la mirada de esa mujer simple. Los meses siguientes fueron un descenso lento y seguro a la oscuridad para Adrián. Su fortuna, construida sobre cimientos de especulación y avaricia, comenzó a desmoronarse. El mercado de valores no perdona la soberbia, y una serie de malas decisiones le arrancaron el dinero como si fueran hojas secas. Al mismo tiempo, Lucía, que había sido despedida de la escuela por la influencia del conde, reapareció de la forma más inesperada, no para pedir clemencia, sino para enfrentarlo. «Usted es poderoso, conde, pero su poder es hueco. Teme más a la pobreza que yo a su desprecio», le dijo un día en el jardín, con la voz firme a pesar de la rabia que la carcomía. Aquella semilla de verdad se plantó en el alma árida de Adrián. Él se rió, la echó de su propiedad, pero la frase se quedó clavada como un puñal de hielo. El momento después del desastre llegó con la noticia del embargo. La hacienda, las tierras, los caballos, todo le fue arrebatado. Se encontró solo, sin amigos, sin servidumbre, sin el eco de las risas vacías. La soledad más absoluta lo envolvió. Esta es la historia de Adrián, el conde que tuvo que perder su mundo para empezar a ver el verdadero. La hacienda Villalba era una catedral de la hipocresía. Sus muros de piedra caliza, iluminados por candelabros de cristal que derramaban una luz dorada, proyectaban la imagen de un paraíso terrenal. Pero detrás de cada cortina de terciopelo y cada pieza de arte flamenca latía una miseria humana invisible. Adrián no habitaba un hogar, habitaba un escaparate. Desde la adolescencia le habían enseñado que el amor era un mito y que el poder era la única divisa que valía la pena. Sus padres le habían inculcado una disciplina de hierro y una total aversión a la debilidad, especialmente la emocional. Él había perfeccionado el arte de la indiferencia. Su mayor placer era ver a la gente doblegarse ante él, sentir el miedo respetuoso en las miradas de los campesinos y el servilismo fingido de sus pares. Las cenas en Villalba eran rituales de vanidad. Los invitados hablaban en susurros sobre modas de París y jugosas intrigas políticas, mientras ignoraban olímpicamente la angustia de los trabajadores del campo, cuyas vidas pendían de un contrato firmado por Adrián. Él era el sol alrededor del cual giraba ese sistema corrupto. Yo creía que esa opulencia era mi escudo, mi derecho de nacimiento. No entendía que el brillo del oro solo servía para ocultar la podredumbre interna. Nunca me detuve a mirar a los ojos a mis empleados. Eran figuras borrosas,
extensiones de la propiedad. Había un hombre, don Esteban, el jardinero más viejo, cuya sabiduría se escondía bajo una gorra de lana gastada. Él me observaba desde lejos, con una mezcla de tristeza y un juicio silencioso que yo elegía ignorar. Yo lo veía como un fósil, un vestigio pintoresco, nunca como una voz de la conciencia. El silencio social de Villalba era mi mayor cómplice. Nadie se atrevía a contradecirme. Los que lo intentaban eran aplastados con una eficiencia brutal que me daba una satisfacción enfermiza. Cuando Lucía Ferrer se atrevió a levantar la voz, a no retractarse, la sentí como una nota discordante en mi sinfonía de control. Su pobreza era un desafío a mi riqueza. Su integridad era un espejo de mi vacuidad. Y por eso, más que por la mancha en el vestido, tuve que destruirla. Mi mundo de apariencias estaba perfectamente calibrado. No podía permitir que una simple profesora lo desestabilizara con el incómodo peso de la verdad. El jardín de rosas era el único lugar de Villalba donde Adrián a veces sentía un atisbo de paz, una paz que siempre confundía con la posesión. Una tarde, mientras caminaba entre los rosales de color carmesí intenso, se encontró a don Esteban podando las ramas muertas. El aire estaba cargado de un olor dulce y terroso, casi fúnebre. «Conde», dijo el viejo jardinero sin levantar la vista de su trabajo, «el rosal más bello es el que se poda con mayor rigor. Hay que quitar lo que está seco y enfermo para que la vida nueva pueda brotar». Adrián se detuvo, molesto por la familiaridad y el tono de advertencia que el viejo siempre utilizaba. «Me parece que está filosofando más de la cuenta, Esteban. Ocúpese solo de que las rosas estén perfectas para mi próxima fiesta». Don Esteban, por fin, levantó su rostro curtido por el sol. En su mirada había algo que el tiempo no iba a perdonar. No era un reproche, era una profunda piedad. «Usted cree que controla la tierra, conde, pero la tierra solo le presta su fruto, y lo que se toma sin gratitud, un día se reclama con creces». El conde sintió un escalofrío que no pudo atribuir al clima. Despidió al viejo con un gesto de la mano, pero la imagen de sus ojos penetrantes se quedó. Ese día un pájaro, un hermoso mirlo que solía cantar en el pórtico, chocó contra la ventana del despacho de Adrián y murió al instante. Fue una pequeña señal, pero le recordó a la mancha de vino en el vestido de Lucía, al primer indicio de desorden en su universo inmaculado. Yo estaba tan ciego por el poder que no vi el peligro que crecía dentro de mis propias fronteras. Mi arrogancia era como una enfermedad terminal que yo alimentaba diariamente. Mi padre siempre me dijo, «El dinero te protege de todo, pero el destino no negocia con chequeras». Cuando el banco me anunció la quiebra, la noticia no vino con el ruido de un trueno, sino con el silencio sepulcral de un hombre leyendo un documento sin emoción. Todo se había ido. La hacienda, el nombre, el prestigio. Me quedé de pie en el centro de mi salón vacío, despojado hasta de la sombra. Y entonces, como si el universo quisiera reírse de mí, recordé las palabras de Lucía. «Usted teme más a la pobreza que yo a su desprecio». El presagio de don Esteban se había cumplido. El rigor de la poda había llegado, y el que había creído ser el jardinero todopoderoso era ahora la rama seca a ser cortada. A veces perderlo todo es la única manera de encontrarse. El mundo me había expulsado. La lección estaba por comenzar. El gran salón de la hacienda Villalba fue testigo de la caída, pero antes fue escenario de la maldad. La fiesta de compromiso del marqués de Soto era el evento social del año, y Lucía, la joven profesora, había sido invitada por la marquesa, su antigua alumna, en un gesto de inclusión. Ella no era de ese mundo, pero llevaba consigo una dignidad que ninguna joya podía comprar. Adrián la vio entrar, y el rencor por el enfrentamiento anterior le hirvió en las venas. La presencia de Lucía era un recordatorio constante de que existía un mundo fuera de su control. El conde, ebrio de poder y un poco de coñac, se acercó a Lucía con una frialdad calculada, justo cuando ella hablaba con un grupo de damas de la sociedad. Él no gritó. Usó el arma más efectiva, la calumnia susurrada con autoridad. «Queridos amigos», anunció Adrián,
con una voz que atrajo la atención de todos. Admiren la entereza de la señorita Ferrer. Una mujer que, a pesar de su reciente desgracia, sigue frecuentando círculos que no le corresponden. Hizo una pausa dramática, disfrutando de la incomodidad general. Me temo que tuvimos que prescindir de sus servicios en la escuela. Descubrimos ciertas irregularidades en sus cuentas, una pequeña suma que para mí es insignificante, pero que para ella, al parecer, era una tentación demasiado grande. La acusación fue lanzada con la precisión de un dardo envenenado. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Las damas se alejaron de ella como si portara una enfermedad contagiosa. Susurraban y la miraban con una mezcla de lástima y repugnancia. La mentira era tan burda como devastadora, pues Adrián sabía que en ese mundo la verdad no importaba, solo la palabra del conde. Lucía intentó hablar, defender su honor. «Eso es una mentira, conde. Usted me acusa falsamente por despecho». Pero Adrián ya había dado la espalda, sonriendo. La desesperación suele hablar así, pero no arruinaremos la fiesta con asuntos tan menores. La música cubrió el resto de sus palabras, sellando la condena. La humillación no fue solo el comentario, fue ver a todos creerle a él, el poderoso, y ver a su única aliada, la marquesa, incapaz de defenderla por miedo a la ira del conde. Lucía se quedó sola, una figura congelada en el centro de un torbellino de indiferencia social. El salón, lleno de vida, de pronto se convirtió en un desierto helado de ojos juzgadores. La noche se hizo larga y claustrofóbica. Lucía permaneció un rato, inmóvil. Sabía que huir en ese instante le daría la razón a Adrián, pero cada minuto que pasaba era una daga. El conde, sintiéndose victorioso, no se detuvo ahí. Buscó consolidar su victoria ante toda la sociedad. La vio cerca de la fuente del patio, intentando recuperar el aliento. Se acercó a ella con la frialdad de un verdugo. «Aún aquí. Pensé que habría tenido la decencia de retirarse. Su presencia es tan inapropiada como la mancha en ese vestido». Lucía finalmente rompió el silencio. «No me iré por su calumnia, Adrián. Mi conciencia está limpia. ¿Puede usted decir lo mismo?» Él se rió, pero su risa no llegó a los ojos. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Eran varios billetes de alta denominación. Los arrojó al suelo, a los pies de Lucía. La acción fue brutal, física. «Tome, señorita Ferrer. Esto compensará con creces el sueldo que dice que le debo. Y de paso pague sus deudas. Quizás así la honestidad vuelva a ser una opción para usted». El ritmo se aceleró. Los murmullos de los pocos curiosos cercanos se hicieron audibles. El sonido de los billetes cayendo sobre el mármol fue el grito más fuerte de la noche. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. La humillación era pública, palpable, económica y moral. Se agachó, no para recoger el dinero, sino para intentar recuperar su alma. Se mantuvo en pie por una fuerza interior que Adrián nunca podría entender. Miró el dinero, luego miró al conde, y su silencio fue su única defensa. Ella no recogió ni un solo billete. Dio media vuelta. Aquel día no solo perdió el amor, perdió la fe en el mundo. Esa frase no era solo para ella. Resonó en la mente de todos los que presenciaron la escena. La profesora no había recogido el dinero de la humillación. Había elegido la dignidad sobre el pan. El conde se quedó con su fajo de billetes dispersos en el suelo y una victoria hueca. Por primera vez, sintió que su poder era sucio, no admirable. Y el desprecio en la mirada de Lucía valía más que toda su fortuna. Lucía se alejó de Villalba. No corrió. Caminó con la dignidad de quien lleva el peso de una corona invisible. La cámara emocional la siguió. Cada paso era un esfuerzo titánico. El ruido de la fiesta se fue apagando detrás de ella, reemplazado por el silencio sordo de la noche. Llegó a la carretera de tierra y miró hacia el cielo. Las estrellas eran indiferentes a su dolor. Las lágrimas, que había retenido por orgullo, finalmente cayeron ardientes y amargas. No eran lágrimas de pena, sino de rabia por la injusticia. Me humilló. Me despojó de mi reputación,
de mi trabajo, de mi voz, pero no me quitará lo único que me queda, mi verdad. Narrativa en primera persona, breve, íntima. Caminó hasta la pequeña casa que había alquilado en el pueblo. Las luces estaban apagadas. Abrió la puerta y la oscuridad la envolvió. Se dejó caer en el suelo frío de madera. En ese momento no era la mujer fuerte que enfrentó al conde. Era una niña herida. El silencio después de la caída fue ensordecedor. Ya no había testigos, ni aplausos, ni música. Solo ella y el eco de las palabras crueles de Adrián. Su mundo se había reducido a una pequeña casa vacía y la certeza de que el mal a veces gana, al menos por un tiempo. Se levantó con dificultad. Se acercó a una jarra de agua. Su reflejo en el cristal era fantasmal. Lo que vio no fue debilidad, sino una determinación helada. El dolor había cristalizado un propósito. El conde había intentado matarla moralmente, pero solo había logrado forjarla. El silencio de esa noche fue el juramento de un retorno. Ella no sabía cuándo ni cómo, pero el recuerdo de los billetes en el suelo y la risa de Adrián se convertiría en su motor silencioso. El mundo había sido cruel. Ahora, ella aprendería la fuerza de la paciencia. Lucía dejó el pueblo a la mañana siguiente, bajo la densa niebla que caracterizaba el amanecer de la sierra. No se despidió de nadie. Su reputación, mancillada por el conde, era un estigma que no podía llevar. Abordó el primer tren que la llevaría lejos hacia la capital, un lugar anónimo donde esperaba que el eco de la humillación no la alcanzara. El vagón de tren estaba casi vacío. Lucía se sentó junto a la ventanilla, viendo cómo el paisaje familiar se convertía en una dolorosa memoria. La descripción sensorial del silencio era abrumadora. El único sonido era el rítmico traqueteo del tren sobre los rieles, un monótono latido que se sentía ajeno a su propia vida. El viento que se colaba por las rendijas de la ventana no era fresco, era frío, un aire que le recordaba la indiferencia del mundo. Ella cubrió su rostro con un pañuelo. No quería que nadie viera la fragilidad de su dolor. Se sentía como un fantasma, una figura borrosa sin anclaje. El exilio no era geográfico, era espiritual. Se había autoimpuesto un aislamiento total, una cuarentena del alma para sanar las heridas profundas. Mientras el tren avanzaba, Lucía comenzó a recordar. No el desastre, sino los momentos simples que había perdido. La risa de sus alumnos, el olor a tiza y libros, la calidez de su hogar. Cada recuerdo era un reproche. El conde no solo le había quitado su trabajo, le había quitado su propósito. Miró su mano, esa misma mano que había temblado de rabia y vergüenza en el baile. Estaba vacía, pero fuerte. Decidió que la soledad sería su mejor aliada. En la capital, nadie sabría su nombre ni su pasado. Podría reconstruirse desde las cenizas, sin la presión de las miradas juzgadoras. El eco de Villalba se desvanecía, pero la lección quedaba. El conde, sin saberlo, le había dado la libertad más aterradora, la de ser nadie, para poder convertirse en quien ella quisiera ser. El primer paso fue el más difícil, aceptar que estaba sola, y en esa soledad encontraría la materia prima para su renacimiento. En la capital, Lucía encontró un pequeño cuarto en una pensión humilde. La ventana daba a un callejón ruidoso, pero para ella, el ruido de la ciudad era un alivio en comparación con el silencio opresivo de la hacienda. Por las noches, la soledad se hacía más densa. Me pregunto si el conde alguna vez sintió algo. Me pregunto si su alma era tan de piedra como su apellido. Él creyó que con el dinero que arrojó me había comprado y me había callado. Qué equivocado estaba. La voz de Lucía, en un susurro, en la primera persona de la emoción. Pasó semanas en un estado de letargo, solo sobreviviendo. La comida no tenía sabor, los días eran indistinguibles, pero una mañana, al ver su reflejo pálido en el espejo rajado de la pensión, sintió un fuego frío. No me destruyeron, solo me dejaron vacía, y es en el vacío donde uno encuentra espacio para lo nuevo. Adrián quería que me lamentara, que le rogara,
que aceptara mi miseria, pero no soy de esas mujeres. La Lucía que amaba la paz y evitaba el conflicto murió aquel día en el patio, junto a los billetes esparcidos. La introspección se convirtió en su trabajo diario. Entendió que su mayor error había sido creer en la justicia de los hombres y la bondad de la sociedad. El mundo era un lugar brutal, y ella había sido demasiado ingenua. Ahora, la ingenuidad había sido reemplazada por una lucidez dolorosa. Mi dolor ya no es mío, es la fuerza que me impulsa. Voy a tomar este exilio, esta injusticia, y lo convertiré en una armadura. No voy a buscar la venganza que ensucia el alma, voy a buscar la justicia que la restaura. Su monólogo interior era un diálogo consigo misma, una promesa sellada con la soledad. El desespero de los primeros días dio paso a una calma terrible. Ya no lloraba por lo perdido, sino que planeaba lo que iba a recuperar. El conde le había enseñado la lección más cruel. El poder sin moral es devastador. Y ella, Lucía, aprendería a obtener poder, pero con la moral como su única bandera. El camino de regreso sería largo, pero ya había dado el primer paso, la aceptación de su nueva y más fuerte identidad. Una tarde, mientras desempacaba las pocas pertenencias que había podido llevar consigo, Lucía encontró un pequeño relicario de plata escondido en un bolsillo secreto de su maleta. No lo recordaba. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había un retrato de un amante o de su familia, sino un pequeño trozo de papel doblado en miniatura. Era una carta que le había escrito don Esteban, el viejo jardinero de Villalba, el día antes de la fiesta, cuando ya presentía el desastre que se avecinaba. El contenido de la carta era simple, pero devastador. Señorita Lucía, la verdadera nobleza no está en la sangre ni en el oro. El conde ha tejido una red de mentiras sobre los verdaderos problemas de la hacienda. Él es la única desgracia que tenemos. Guarde esto en su corazón. Hay secretos oscuros en Villalba, secretos que sostienen el orgullo de ese hombre. La verdad no se esconde, solo espera el momento correcto. Recuerde el refrán de mi pueblo. Lo que el viento se lleva, la tierra lo devuelve con creces. Tenga fe. El relicario se convirtió en su objeto, símbolo. Era la prueba de que no todos en Villalba eran cómplices del conde, de que existía una verdad oculta, y sobre todo, era el combustible para su propósito. Sostuvo la carta en su mano, sintiendo la textura áspera del papel. El dolor se transformó en una claridad fría. El conde no solo era cruel, era un mentiroso que había construido su imperio sobre secretos. La humillación ya no era personal, era un síntoma de una corrupción más profunda. Lucía se levantó. Por primera vez en meses, se sintió menos sola. El viejo Esteban le había dejado una llave, una pista silenciosa. El exilio había terminado. Había encontrado una causa que iba más allá de su propia venganza. La mujer que había llegado a la capital, rota y vacía, estaba siendo sustituida por otra, una investigadora, una guerrera de la verdad. Ella no volvería por venganza, sino para desenterrar los secretos que don Esteban le había prometido. La justicia esperaba en Villalba. El invierno de la capital era crudo, pero Lucía había encontrado un refugio y un trabajo en la Biblioteca Nacional, catalogando archivos antiguos. Era un trabajo silencioso que le permitía estudiar y reconstruir su mente. Fue allí donde conoció a la señora Elena, una mujer anciana, de ojos vivaces y modales firmes, que dirigía el departamento de historia. Elena era conocida por su erudición y por su pasado en la política, una mujer que había luchado por la justicia en tiempos difíciles. Elena notó la quietud doliente de Lucía. Percibió que detrás de la joven reservada había una historia de injusticia no contada. Una tarde, mientras Lucía revisaba unos documentos históricos sobre la nobleza terrateniente de la sierra, Elena se acercó con una taza de té caliente. «La historia», le dijo Elena con su voz grave y suave, «es un espejo, Lucía. Nos muestra que el poder absoluto es siempre temporal y que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre sale a la luz». Lucía por primera vez se abrió.
No contó su nombre completo ni el de la hacienda, solo el dolor de la calumnia y la injusticia. Elena escuchó con paciencia, asintiendo levemente. «No te victimices, querida», le aconsejó Elena. «El conde no te ha quitado nada que valga la pena. Te ha regalado la lección más costosa, la libertad de ser fuerte. El dolor te hace entender de qué estás hecha. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con esa fuerza?». Ese encuentro fue un punto de inflexión. Elena no era solo una mentora. Era la voz que la obligaba a recordar la mujer que era antes de la humillación. Le enseñó a usar su intelecto como un arma, a investigar, a entender las leyes y, sobre todo, a manejar el silencio como una herramienta de poder. «La justicia más dulce es la que llega sin gritar», era uno de los lemas de Elena. Lucía dejó de lamentarse y comenzó a planificar. Se sumergió en el estudio de los movimientos de tierra y las herencias de la nobleza. Ella no quería venganza, quería desmantelar la mentira. Los días se convirtieron en meses de intensa preparación. Lucía se dio cuenta de que la calumnia de Adrián sobre su deshonestidad era irónica. Él, que la había acusado, era el verdadero ladrón. Al investigar en los archivos de la nobleza, y gracias a la guía de Elena, Lucía comenzó a desenmascarar las complejas maniobras legales de Adrián para consolidar su fortuna. Encontró indicios de una herencia oculta, una parte de las tierras de Villalba que legalmente no le correspondían y que había usurpado a una rama menor de la familia. La noche que descubrió la pieza clave, un viejo contrato de fideicomiso que el conde creía destruido, se quedó hasta tarde en la biblioteca. La luz dorada del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Ella sostuvo el papel amarillento y supo que el momento había llegado. «He llegado a un punto de no retorno. La vida que llevé en la aldea, la mujer que fui, murió en el instante en que ese hombre arrojó el dinero a mis pies». Narrativa en primera persona, con una firmeza de acero. Se levantó de la silla. Su postura era diferente, recta, con una determinación visible. La fragilidad había desaparecido. Su decisión era irreversible. Volvería a Villalba, no como la profesora humillada, sino como la portadora de una verdad devastadora. El miedo aún estaba allí, un cosquilleo frío, pero ya no la paralizaba, la impulsaba. No buscaba un ajuste de cuentas pasional, sino una reestructuración de la realidad. El conde ya había perdido su fortuna, pero el destino aún le guardaba la humillación definitiva. «La mujer que fui murió aquel día», murmuró para sí misma, doblando cuidadosamente el documento. «Y la que soy ahora no busca venganza, busca equilibrio. El conde debe pagar su deuda, no conmigo, sino con la verdad y con la justicia que tanto despreció». La decisión no la llenó de euforia, sino de una paz absoluta. Sabía que estaba haciendo lo correcto. La preparación de Lucía fue metódica y completa. Dejó su trabajo en la biblioteca con la bendición de Elena, quien le proporcionó contactos legales importantes. La Lucía que regresaría no podía tener el aspecto de la joven ingenua de la aldea. No era una cuestión de vanidad, sino de estrategia. En el mundo de Villalba, la apariencia era poder. Usó todos sus ahorros y el poco dinero que le quedaba para comprar un atuendo que gritara dignidad sin ser ostentoso. Eligió un traje sastre de lana fría, en un color azul marino profundo, casi negro, que simbolizaba la noche y el secreto, acentuado por una única joya, el relicario de plata de don Esteban. Había aprendido a peinarse el cabello con una elegancia austera, a caminar con una lentitud deliberada y a modular su voz para que cada palabra cayera con el peso de una sentencia. La imagen visual de su renacimiento fue impactante. Se miró al espejo, no para admirar la ropa, sino para confrontar el alma que había forjado en el exilio. Sus ojos verdes, antes llenos de dolor, ahora ardían con una luz dorada de propósito. «No estoy volviendo a casa, estoy regresando a una batalla. Y en las batallas no se llora ni se suplica, se ejecuta». Primera persona, corto y contundente. Ella no se había transformado en una villana, sino en una fuerza de la naturaleza. Había aprendido que el verdadero poder no grita, sino que espera en silencio.
Con el contrato legal en su maleta y la frase de Elena resonando en su mente, «La justicia más dulce es la que llega sin gritar», Lucía emprendió el viaje de vuelta a Villalba. Dejó atrás el frío de la capital para enfrentar el calor de la batalla. El telón de su retorno estaba a punto de levantarse. El coche se detuvo frente a las puertas de hierro forjado de lo que solía ser la Hacienda Villalba. El nombre ya no era el mismo. La propiedad había pasado a manos de un consorcio bancario tras la quiebra de Adrián, pero la arquitectura seguía siendo la misma, imponente y fría. Lucía descendió del vehículo. El aire olía de nuevo a azahar, pero esta vez el aroma no le recordó la humillación, sino la victoria silenciosa que estaba a punto de consumar. Ella vestía el traje sastre azul marino, sin adornos, una silueta austera y poderosa en contraste con el lujo desmedido que la rodeaba. Su llegada no fue anunciada. El motivo de su presencia era una reunión con los nuevos administradores de la propiedad y los abogados que gestionaban la liquidación de la quiebra del conde. Cruzó el pórtico. Un mozo de cuadra la miró de reojo. No la reconoció. Lucía había perdido el miedo y el cambio en su rostro era más profundo que cualquier maquillaje. La antigua timidez había sido reemplazada por una compostura glacial. Dentro, en el gran salón donde una vez Adrián había arrojado el dinero a sus pies, se desarrollaba una reunión tensa. El conde Adrián de Villalba estaba allí, sentado a un lado, despojado de su autoridad, ahora solo un hombre frustrado y endeudado que negociaba los últimos restos de su dignidad. Llevaba ropa desgastada, su mirada era sombría, y la arrogancia había sido sustituida por un resentimiento amargo. Lucía entró. Todos se detuvieron. El silencio cayó, esta vez no de expectación social, sino de un choque absoluto. Los abogados la miraron con respeto profesional, los administradores con curiosidad. Y Adrián, que había estado absorto en su miseria, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Para Adrián fue como ver un fantasma que regresaba de su propia tumba. El reconocimiento fue instantáneo y brutal. No era la profesora humilde y asustada, era una mujer elegante, poderosa, que emanaba un control absoluto. Él intentó decir su nombre, pero la palabra se le ahogó en la garganta. Lucía no le dedicó ni una mirada extra. Simplemente se dirigió a la mesa de reuniones, sacó sus documentos y se presentó con la voz clara y firme que había practicado. «Soy Lucía Ferrer. Vengo en representación de mis clientes y a presentar una reclamación legal sobre la propiedad». El reencuentro no fue una confrontación, sino una declaración de guerra legal silenciosa. Lucía se instaló en una posada del pueblo. No quiso quedarse en la hacienda, ahora convertida en oficinas legales. Su presencia, inicialmente un misterio, rápidamente se convirtió en el tema central del pueblo y de los antiguos círculos sociales de Adrián. Los rumores crecieron como la espuma. ¿Quién es esa mujer? Dicen que es una abogada de la capital, experta en fraudes de herencia. Se parece a la profesora, ¿no crees? La gente, que antes se había apartado de Lucía por miedo al conde, ahora se acercaba a ella con una curiosidad reverencial. Lucía manejaba la situación con una maestría aprendida. No confirmaba los rumores, pero tampoco los desmentía. El silencio era su mayor cómplice. En el pueblo, los antiguos empleados de Villalba, que habían sufrido la tiranía de Adrián, la miraban con una esperanza cautelosa. Don Esteban, el viejo jardinero, la encontró un día en la plaza. Sus ojos se iluminaron al ver el relicario de plata que Lucía llevaba puesto. Se acercó con la cabeza baja. «Sabía que volvería, señorita. La tierra siempre devuelve la verdad», le susurró. Lucía le dedicó una sonrisa breve y genuina. Él era su único aliado moral en ese lugar. Mientras tanto, la reacción de la sociedad era una mezcla de asombro y miedo. La caída de Adrián había sido dramática, pero la reaparición de Lucía, revestida de poder legal, era un giro de la trama que nadie había anticipado. El susurro de la mudanza era el sonido de los cimientos del viejo orden temblando. La gente no la admiraba solo por su elegancia, sino por la fuerza tranquila con la que manejaba la situación. Ella no buscó venganza,
simplemente estaba ejerciendo el equilibrio que le había prometido a su propia alma. El inevitable primer enfrentamiento directo ocurrió en la notaría del pueblo, donde se discutía la validez de los documentos presentados por el consorcio bancario. Adrián estaba allí, con su abogado. Lucía, sola, representaba a la parte reclamante, armada solo con el viejo contrato de fideicomiso y la guía de Elena. Adrián, incapaz de contener su resentimiento, se levantó de la mesa y se dirigió a ella con una voz áspera, intentando recuperar el tono de autoridad. «¿Qué juego es este, Lucía? ¿Vuelves a mendigar? ¿Ahora juegas a ser abogada? No tienes nada que hacer aquí. Mis asuntos son demasiado grandes para una profesora de aldea». Lucía no alzó la voz. No se inmutó. La tensión en la sala era máxima. Todos esperaban un grito, una súplica, una explosión de rabia. Ella solo lo miró tranquila. Su silencio fue la respuesta más ruidosa. «Conde de Villalba», respondió Lucía, utilizando su título con una ironía sutil y devastadora. «Mi presencia aquí no es un juego, sino un asunto legal de vital importancia para la justicia. Le ruego que mantenga la compostura o seré obligada a pedir que se retire de la sala». Ella no se vengó. Ella lo desarmó con clase. Adrián sintió el peso de la inversión de roles. Ahora él era el patético y ella era la autoridad. Su abogado lo tomó del brazo, instándolo a sentarse. El rostro del conde se contrajo por la rabia impotente. Lucía regresó a sus documentos. Había ganado el primer embate con la calma. La humillación que Adrián le había infligido se había revertido, no por un ataque personal, sino por la fuerza implacable de la ley y la dignidad. El silencio fue su venganza más efectiva, y la mesa de la notaría se convirtió en su nuevo teatro de operaciones. La llegada de Lucía no solo despertó el resentimiento de Adrián, sino también la admiración de otros. Entre los abogados y administradores del consorcio bancario se encontraba Ricardo Morales, un joven jurista brillante, con una reputación de honestidad inusual en su campo. Ricardo había seguido el caso de Villalba con detenimiento y estaba frustrado por la falta de ética con la que Adrián había manejado sus negocios y a su gente. Ricardo había presenciado la calma de Lucía durante el primer embate en la notaría y quedó profundamente impresionado. Se acercó a ella una tarde en la posada, bajo el pretexto de discutir un tecnicismo del caso. «Señorita Ferrer», comenzó Ricardo, con una voz formal que ocultaba una sincera fascinación. «Su manejo de la situación ha sido impecable, pero me temo que el conde es más peligroso en la derrota que en la victoria. Él intentará sabotear cualquier evidencia que usted presente». Lucía lo miró, analizando su honestidad. Notó el respeto en sus ojos, no la lástima ni la condescendencia. «Gracias, abogado Morales. La verdad siempre tiene enemigos poderosos». Ricardo dio un paso más. «Quiero ayudarla. Sé que esto suena inusual, pero no puedo soportar la injusticia. He revisado los archivos de la Hacienda. Adrián movió grandes sumas de dinero a cuentas offshore justo antes de declararse en quiebra, y hay un rumor persistente sobre la usurpación de las tierras. Su caso no es solo legal, es moral». Lucía, que había aprendido a desconfiar de los hombres poderosos, sintió que podía confiar en Ricardo. Él no buscaba un romance, sino una causa. Se convirtió en su aliado, un apoyo logístico e intelectual. Juntos, trabajaron hasta altas horas, uniendo las piezas de un complejo rompecabezas legal. La relación entre ellos era profesional, pero el respeto mutuo creció, mezclado con una admiración silenciosa. Lucía encontró en él no un amante, sino un compañero en la lucha por la verdad, una persona que creía en ella cuando el mundo la había condenado. La esperanza había encontrado un rostro joven y leal. El foco de su investigación se centró en el documento que don Esteban le había mencionado, un testamento antiguo. Ricardo, con acceso a archivos restringidos, logró encontrar el documento en el sótano polvoriento de una antigua oficina de registros. El papel era frágil, sellado y datado de hacía 70 años. Lo abrieron con cuidado en la sala de la posada. La luz de una lámpara de aceite
iluminaba la verdad oculta. El testamento confirmaba la sospecha de don Esteban. La hacienda Villalba, en su extensión total, estaba legalmente dividida. Una parte sustancial de las tierras, la más fértil, no pertenecía al linaje directo de Adrián, sino a una prima lejana, una mujer de origen humilde, cuyo abuelo había sido injustamente excluido de la herencia por un tecnicismo legal manipulado. Adrián, y antes su padre, habían continuado la farsa, aprovechándose de la ignorancia de la familia legítima. El contrato de fideicomiso que Lucía había encontrado era la prueba irrefutable de la manipulación. «Mírelo, Ricardo», dijo Lucía, señalando una cláusula específica. El conde no perdió la hacienda, solo la que le correspondía. Esta parte, la más valiosa, nunca fue suya para empezar. Su quiebra fue una farsa para evitar pagar esta deuda antigua. El secreto desenterrado era una bomba. La verdadera corrupción de Adrián no era solo su arrogancia, sino un fraude sistemático que se extendía por generaciones. La humillación de Lucía era solo un pequeño síntoma de su maldad. La verdad no se esconde, solo espera el momento correcto. Y nuestro momento ha llegado, pensó Lucía, recordando las palabras de don Esteban. Había llegado el momento de revelar el secreto. Ella no buscaba que Adrián fuera a prisión, buscaba la restitución del honor y la propiedad a sus verdaderos dueños. Su venganza era la justicia, fría y paciente. El evento decisivo fue una reunión formal convocada por el consorcio bancario y los acreedores para finalizar la liquidación de los bienes de Adrián y la transferencia de la hacienda. Era un acto protocolario, pero Lucía y Ricardo lo convirtieron en un tribunal de la verdad. Todos los actores principales estaban presentes, los administradores, los abogados y en un rincón, sombrío y derrotado, el conde Adrián. Lucía, acompañada por Ricardo, tomó la palabra en el momento oportuno, con la voz firme pero sin dramatismo. No gritó, simplemente leyó. Leyó en voz alta el Viejo Testamento y el contrato de fideicomiso, desglosando la manipulación legal de décadas. El salón, lleno de negociaciones financieras, se sumió en un silencio tenso. Los rostros de los administradores palidecieron al darse cuenta de que habían estado negociando con bienes que no eran legalmente del conde. Adrián, al oír las palabras que confirmaban su mayor secreto, intentó interrumpirla. «Silencio, mujer, eso es una falsificación, una mentira», gritó, su compostura finalmente rota. Pero Lucía lo detuvo con una mirada que era más afilada que cualquier cuchillo. Ricardo rápidamente presentó copias autenticadas de los documentos, con sellos y firmas de la época. La tensión máxima se apoderó de la sala. «No es una mentira, conde», respondió Lucía, doblando los papeles con calma. «Es su legado. Usted no solo perdió su fortuna por malos negocios. Usted la perdió porque estaba construida sobre la ilegalidad y la injusticia. Las tierras que usted creía suyas deben ser restituidas a la familia de la señora Rosaura Montalvo, su legítima heredera». El público de la reunión, que representaba el poder económico de la región, quedó en estado de shock. El drama ya no era personal, era un escándalo de la nobleza. La verdad había llegado de la mano de la mujer que él había humillado. La justicia era imparable. Escena 19. El confrontamiento final. El escándalo de la herencia fraudulenta se había destapado en el salón de la reunión. Los abogados del consorcio bancario y los acreedores se retiraron a deliberar, dejando a Lucía y Adrián solos por un breve y electrizante momento. El conde estaba irreconocible. Su camisa estaba desaliñada, su cabello revuelto. La máscara de su arrogancia se había caído, revelando un miedo primitivo y una furia impotente. Se acercó a Lucía con los puños cerrados. Tú estás detrás de esto. Esa ridícula profesora de pueblo ha regresado para destruirme», siseó, con la voz apenas audible por la rabia. Lucía se mantuvo erguida, sin retroceder un centímetro. Ojos en ojos. El duelo era definitivo. «Usted se destruyó solo, conde», respondió Lucía, y su voz no tembló. «Yo solo he sacado a la luz
la verdad que usted se esforzó tanto por enterrar. No regresé para destruirlo a usted, sino para restaurar la justicia. Usted me enseñó que la debilidad es la peor ofensa. Yo le enseño que la mentira es la peor prisión. Adrián intentó atacarla verbalmente una vez más, buscando su antigua ventaja. Y dime, ¿qué obtienes tú con esto? ¿Dinero? ¿Venganza? Lucía sonrió, una sonrisa pequeña, llena de piedad, no de burla. Ella dijo poco. El silencio habló todo. Obtengo mi nombre, obtengo el equilibrio. Y usted, continuó su voz bajando a un susurro devastador, usted obtiene la lección que su fortuna nunca pudo comprarle. La verdad siempre tiene un costo. Luego, Lucía se dio la vuelta y se alejó para hablar con Ricardo, dándole la espalda al conde. El silencio fue su venganza. Un silencio que gritaba que Adrián ya no era relevante, que su poder se había evaporado. Él se quedó de pie, viendo cómo la mujer que había humillado con dinero se marchaba con su dignidad y su futuro. La revelación del fraude tuvo consecuencias inmediatas y catastróficas para Adrián. Los acreedores, al saber que gran parte de la tierra no era legalmente suya, se retiraron, y el banco inició acciones legales no solo por la deuda, sino por fraude documental. El nombre de Villalba, antes sinónimo de poder, se convirtió en un epíteto de corrupción y vergüenza. Adrián fue despojado de lo que más valoraba, su estatus, su nombre y el respeto superficial de la sociedad. Sus antiguos amigos se distanciaron de él. Las llamadas telefónicas cesaron. La última de sus posesiones, la pequeña villa que había conservado como escondite, fue embargada. El conde no perdió la fortuna, perdió su identidad. Un día fue visto en la plaza del pueblo, vestido de forma sencilla, intentando vender un pequeño reloj de bolsillo de oro, la última reliquia que le quedaba, para comprar comida. El mismo pueblo que antes le temía, ahora lo miraba con una mezcla de curiosidad, lástima y una satisfacción silenciosa. Él, el hombre que había arrojado dinero a los pies de una mujer para humillarla, era ahora quien mendigaba. En ese momento de humillación absoluta, sentado en un banco de piedra fría, Adrián no sintió rabia. Sintió un vacío paralizante. El poder se había ido, el orgullo se había ido, y se dio cuenta de algo terrible. En toda su vida de riqueza, nunca había tenido a nadie. Nadie que lo quisiera de verdad, solo gente que temía o ambicionaba lo que él poseía. La caída del villano no fue ruidosa, fue un susurro de soledad, la dolorosa toma de conciencia de que su vida entera había sido una mentira brillante. El momento culminante de la justicia poética ocurrió unos días después en una pequeña ceremonia legal en la notaría. Lucía, como representante legal, formalizó la restitución de las tierras al linaje de la familia Montalvo. La heredera, una mujer anciana y humilde que vivía en el anonimato, recibió la noticia con lágrimas de incredulidad. En un gesto simbólico, Lucía y la anciana se encontraron en el centro del gran salón de la hacienda. Los pocos testigos de la ciudad, don Esteban, Ricardo y algunos vecinos, estaban presentes. Lucía le entregó las llaves de la hacienda a la señora Montalvo. La verdad se reveló ante todos, sin ambigüedades. La música se cayó en el corazón de los presentes. La justicia no había sido una transacción legal, había sido una restitución del alma. Esta es la prueba, dijo Lucía, dirigiéndose a los pocos presentes, de que, por muy poderoso que sea el engaño, la justicia del destino siempre tiene la última palabra. La noticia de la verdadera historia del conde y la restitución de la propiedad se extendió como un incendio, lavando el nombre de Lucía y exponiendo la podredumbre del apellido Villalba. Lucía se había convertido en un símbolo, el de la dignidad que vence al oro. Ella no solo había limpiado su honor, había limpiado la historia de todo un pueblo. Con el caso cerrado y la justicia cumplida, Lucía se permitió un momento de paz. Regresó a la pequeña plaza del pueblo, donde había visto al conde por última vez. Se sentó en el mismo banco de piedra donde él había mendigado. El sol de la tarde bañaba la plaza con una luz cálida y pacífica.
Ella respiró profundamente por primera vez en años. Ya no había rabia, ya no había necesidad de demostrar nada. Había cumplido su promesa. El conde me enseñó el verdadero valor de la humildad. Tuve que ser humillada para aprender a ser fuerte. No busqué venganza, busqué equilibrio, y el equilibrio llegó, reflexionó en voz baja. Ricardo se acercó. No hablaron del caso. Ricardo solo le ofreció un café. El silencio entre ellos era de respeto y afecto creciente. «¿Qué harás ahora, Lucía?», preguntó Ricardo con suavidad. Ahora voy a vivir», respondió ella. La mujer fuerte que nació de la humillación no se quedará a coleccionar el odio. «Me voy, pero me llevo la paz que encontré aquí». Ella se levantó, dejando atrás el peso de Villalba. La tormenta había pasado, y el silencio que siguió no era el de la soledad, sino el de la victoria y la paz interior. Una semana después de la restitución, Lucía visitó el cementerio. No fue a ver una tumba, sino a encontrar a don Esteban, el viejo jardinero que podaba los arbustos con su habitual parsimonia cerca de la antigua capilla. Don Esteban había sido despedido tras la quiebra de Adrián, pero continuaba cuidando el pequeño cementerio de la familia Villalba por una cuestión de lealtad a la tierra. «Lo hiciste bien, señorita», dijo don Esteban, sin necesidad de que Lucía hablara. «No te dejaste llevar por el odio. La venganza ensucia el alma, pero la justicia la purifica». Lucía se sentó en un banco de piedra bajo la sombra de un ciprés. «La verdad me liberó, don Esteban, pero me pregunto si el conde alguna vez encontrará la paz». «La paz se encuentra al fondo del pozo, Lucía. Cuando uno ha perdido todo lo que creía ser, solo queda lo que realmente es», respondió el viejo, con una sabiduría profunda y simple. «Adrián no es un hombre malo, es un hombre vacío que confundió el oro con el amor. Tuvo que perder el título para ver el valor de un gesto amable». En ese momento apareció una figura encorvada. Era Adrián. Estaba sucio y parecía haber pasado días sin dormir. Ya no tenía dónde ir y deambulaba por las cercanías de la hacienda. Vio a Lucía y al jardinero, y se acercó lentamente sin la menor señal de su antigua altivez. «Lucía», dijo Adrián, y su voz era quebrada, humana. No la acusó, no se defendió. «Tenías razón, yo tenía más miedo a la pobreza que tú a mi desprecio». Hizo una pausa, y por primera vez Lucía vio el arrepentimiento genuino en sus ojos. «Perdóname por todo lo que te hice». Lucía sintió una liberación total. La venganza había sido innecesaria. El destino ya había hecho su trabajo. «Lo perdono, Adrián», dijo Lucía con el corazón en paz, «pero el perdón no es mío. El perdón se lo debe a la persona que usted era antes de dejar que el orgullo lo destruyera». Adrián no volvió a mendigar. Aceptó la ayuda de don Esteban, que le ofreció un trabajo sencillo y humilde: ayudarlo a cuidar el cementerio y los jardines de la capilla. Era un trabajo manual, silencioso, que no le daba dinero, sino una pequeña habitación en una cabaña y 3 comidas al día. La noticia de que el exconde, ahora un hombre despojado, trabajaba la tierra codo a codo con el viejo jardinero, causó asombro. Ya no era una humillación, era un acto de reconocimiento de su error y una penitencia silenciosa. Lucía se quedó unos días más, observando desde lejos su transformación. Vio a Adrián llevar agua a las plantas con las manos llenas de tierra, no de anillos. Vio cómo trataba a don Esteban con un respeto que nunca había mostrado antes. Había encontrado el amor verdadero, no en una persona romántica, sino en el respeto por el trabajo, la humildad y la conexión con la tierra que había despreciado. Una tarde, mientras ayudaba a regar, Adrián encontró el pequeño relicario de plata que Lucía había olvidado en el banco. Fue a su posada. Tímido, llamó a la puerta. «Ha olvidado esto», dijo, extendiéndole el relicario con respeto. «Espero que encuentre la felicidad, Lucía. Te la mereces. Eres la única persona que se atrevió a decirme la verdad». Lucía tomó el relicario. «Y usted, Adrián, espero que encuentre la paz. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse». Antes de dejar Villalba definitivamente, Lucía hizo una última cosa.
Utilizó una pequeña compensación que había recibido de los nuevos dueños de la hacienda para fundar una biblioteca y una escuela gratuita para los hijos de los campesinos, nombrando a la institución en honor a doña Elena, su mentora, y a don Esteban, el guardián de la verdad. El ciclo se completó. La profesora que había sido expulsada por Adrián regresaba como la benefactora, invirtiendo en el futuro del pueblo que la había visto caer. El legado de Lucía no fue la venganza, sino la educación y la justicia. Ella ayudó a otros a encontrar la luz que ella había tenido que buscar en la oscuridad. Ricardo Morales, el abogado honesto, decidió dejar su carrera en la capital para quedarse en Villalba, trabajando pro bono en la defensa de los derechos de los campesinos. Su amor por Lucía no era un amor posesivo, sino un deseo de compartir su causa. Lucía lo sabía, y aunque no aceptó su corazón de inmediato, sí aceptó su amistad y su compromiso con la justicia. Lucía se despidió del pueblo, se fue con el relicario en el cuello y la certeza de que su historia ya no era de dolor, sino de redención. La verdadera grandeza no está en el título, sino en el alma. Lucía subió al tren. Miró por la ventana, no para ver el pasado, sino para contemplar un futuro que ella había construido con sus propias manos y su integridad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores suaves y cálidos. El conde me enseñó la lección más importante. El oro y el poder son castillos de arena. Solo la dignidad, la verdad y el amor al prójimo son cimientos inamovibles. La vida me despojó de todo, solo para demostrarme que yo no necesitaba nada de eso para ser poderosa. Frase final. La belleza del alma siempre vence al ruido del mundo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestros relatos. Y si creíste que esta historia fue intensa, espera a la próxima. No olvides suscribirte.